¿Qué tal? Buenas noches. Yo les voy a presentar el tema que se me fue asignado. Fue tensión en tejidos animales. Soy Oscar Javier Márquez Gutiérrez y sin más preámbulos vamos a comenzar. Como bien dice el título, vamos a hablar acerca de las tensiones en los tejidos animales. Una tensión, básicamente o de forma introductoria muy breve, es una técnica o coloración auxiliar utilizada en microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio. Las tinciones, son tejidos o bueno, las tinciones que se utilizan en tejidos animales son técnicas para teñir y visualizar las estructuras celulares y fisulares bajo el microscopio. Son fundamentales en la histología y la biología celular para estudiar la morfología y la organización de los tejidos. En este caso, el artículo que yo les voy a presentar o que les explicaré describe la sensibilidad y especificidad de la técnica de tinción de HIE comparativa con la tinción Kiemsa de Price. Esta va a ser llevada a cabo analizando tejidos de camarón infectados por bacterias. Como objetivos planteados en el artículo, encontramos el objetivo general, que sería identificar la sensibilidad y especificidad de la técnica de tinción HIE. Los objetivos específicos serán básicamente detectar la morfología de bacterias en tejidos de camarón infectados con bacterias y comparar la eficiencia entre la tinción HIE y la tinción IEMSA de Price. Como métodos, como antes mencionado, serán estas dos tinciones y además coloqué algo de información acerca de cómo se seleccionaron los tejidos dentro de este artículo. En este caso fueron tejidos de camarones juveniles de esta especie, Banamey, los cuales presentaban lesiones asociadas al síndrome rojos vivos. Estas muestras fueron deshidratadas e incluidas en parafina. Posteriormente se diseccionaron y fueron sometidas a las dos tinciones que veremos el día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar de qué consiste la tinción de H&E, la cual es para visualizar muestras de tejido bajo el microscopio y cuenta con 7 pasos. La primera sería el desparafinado, la cual, si está fijado en parafina, como mencioné anteriormente, se elimina la parafina utilizando solventes. De eso trata el paso número 1. El paso número 2 trata de la deshidratación, el cual pasa por alcoholes, concentraciones que van aumentando significativamente para poder deshidratarse. El número 3 sería la hematoxilina. El tejido, lo que se hace con el tejido básicamente es teñirse con este compuesto, o bueno, con este colorante que une los ácidos nucleicos o bueno, presentes en los núcleos celulares. Así los tiñe de azul oscuro o ya sea de púrpura. El cuarto paso sería la diferenciación y es el proceso en donde el tejido se debe de lavar con agua para eliminar, perdón, el exceso de hematoxilina y se tiñe con un agente diferenciador. Usualmente se llega a utilizar ácido clorhídrico para que el color del núcleo sea un poco más intenso y no haya tantos problemas en observarlo. El número quinto sería la eosina, el cual se tiñe con ese mismo colorante, eosina, y es un colorante de ácido. Tiñe los componentes citoplasmáticos y otros componentes celulares de color rosa y rojo. El sexto sería la deshidratación y el aclarado, en donde el tejido se vuelve a deshidratar y se aclara para eliminar el exceso de eosina. Por último sería el séptimo, el cual es el montaje, en donde se coloca en un portaobjetos y se cubre con un portaobjetos antes de ser examinado bajo el microscopio. Esto fue la tinción o lo que resultó en el artículo. Cito, existió una observación con un microscopio Olympus CX31 y se determinaron 4 grados de diferenciación bacteriana en 10 diferentes campos. El grado 1, perdón, el grado 0 fue sin evidencia o sí, estuvo sin evidencia de masas de bacterias o bacterias dispersas en el tejido. El grado 1 fue las masas de bacterias o bacterias dispersas en el tejido no presentaron una diferenciación morfológica significativa. Para el grado 2, las masas de las bacterias o las bacterias dispersas en el tejido
presentaron diferenciaciones de la morfología de algunas bacterias y en el grado 3 las masas de bacterias o bacterias dispersas en el tejido con diferenciación clara en la morfología de la mayoría de las bacterias. Eso podemos verlo gracias a esta imagen, la cual nos presenta que el grado 0 sería la letra A, que es esta, en donde no se presentan ese tipo de masas. En el grado B, en el grado 2, en el grado 1, perdón, es donde pueden observarse, pero no hay gran diferenciación. En el grado 2, que sería la letra C, va aumentando y así significativamente. Este sería el último grado, sería el grado 3. Y gracias a estos datos, el diagnóstico, o después de haber diagnosticado estos datos, calculó la sensibilidad y especificidad de la extinción para detectar la presencia de las bacterias por campo. Posterior a eso, vamos a hablar de la tinción Giemsa de Price. Esta, a diferencia de la otra, se basa en mezclar colorantes ácidos y básicos, principalmente azul de metileno y eosina. Se usa en la hematología, ya sea para la diferenciación de células sanguíneas, en microbiología para teñir parásitos y bacterias intracelulares, o en la citogénica, cual tiñe cromosomas y detecta anomalías cromosomáticas. Para que nosotros podamos preparar esta solución o solución madre, primero se debe de mezclar el polvo de Giemsa, metanol y glicerina. Posterior a eso, la solución se debe de aplicar en el tejido o la muestra en donde queramos colocarla y tendríamos que dejar o esperar un tiempo aproximado o específico para que nosotros la podamos utilizar. En este caso, la tensión Giemsa de Price fue hecha bajo el mismo procedimiento, digámoslo así, que la tensión de HIE. Fue lo mismo. En este también podemos presentar bueno, la letra E en este caso, en donde se presenta igual poca diferenciación, o bueno, nula diferenciación en masas. En la F existió un aumento muy leve de la diferenciación, en el G un poco más, y en el H ya se alcanzan a diferenciar este tipo de masas de los microorganismos. Como resultados, se hicieron en total 323 campos para detectar las bacterias en algún grado de diferenciación morfológica y 67 fueron negativos con ambas técnicas. Dice que es la tabla 1, entonces esta es la tabla que nos presenta esto. Entonces, por ejemplo, ahí no se puso ahí. Pero bueno, dice totales negativos fueron 67, como bien nos comenta, de los 390 que se hicieron. De todos los campos positivos, 230 fueron diagnosticados únicamente por la tinción de HIE y 0 campos dieron resultados falsos positivos con base a esta clasificación. También se determinó una sensibilidad de detección de bacterias del 71% para HIE frente a la tinción de Giemsa. Como conclusión, podemos demostrar la presencia de núcleos en una coloración azul, como lo vimos en imágenes pasadas, y el citoplasma en diferentes tonos de rosa. También, gracias a la tinción de Giemsa, pudimos observar los núcleos teñidos de color azul, los pigmentos de colágeno y otros elementos incluidos en los hemocitos de rosa pálido y las bacterias se tiñeron de azul fuerte, lo que da un mayor contraste, permitiendo claramente la diferenciación visual de estas. Por último, la tensión HIE, a pesar de ser uno o ser considerada como uno de los métodos más populares en la histopatología, demostró quedar limitada por la abundancia de componentes en color azul, a diferencia de la tensión de Giemsa de Price. Esto se debe pues al similar tono de las bacterias, entonces no existe una diferenciación tan marcada como lo es con la tensión de Giemsa. De esto, bueno, esto sería todo de mi parte. Les agradezco la atención. Gracias a la profesora. Aquí están mis referencias y sería todo de mi parte.